Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibiendo el grado de licenciado en Derecho el día 8 de enero del año 1976. Realizó estudios de especialización, maestría y doctorado en el área de Derecho Privado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1983 a 1987, obteniendo el grado de doctor en Derecho con mención honorífica. Presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrita a la Asociación de Colegios de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidente de la Asociación de Colegios de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Integrante del Colegio de Profesores de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la UNAM. Académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo las materias de contratación empresarial, derecho probatorio y situación jurídica del empresario. Ha sido académico en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el Instituto de Estudios Judiciales, en su posgrado con la materia de derecho probatorio a nivel especialidad y formalidad y publicidad del acto jurídico, a nivel maestría, orientación civil. Es académico en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Titular por oposición en las materias de Derecho Procesal Civil, Derecho Mercantil, Títulos y Operaciones de Crédito en la Facultad de Derecho de la UNAM, impartiendo cátedra desde el mes de enero del año 1977. Es titular de las materias optativas de Concursos Mercantiles y de Procedimientos Mercantiles en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México hasta la fecha en forma ininterrumpida. Es titular de las materias de situación jurídica del empresario, contratos empresariales y derecho probatorio en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del claustro de académicos de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es asesor en el campo del derecho procesal civil y mercantil a sociedades mercantiles e instituciones bancarias. Ha realizado trabajos de investigación en el área mercantil y procesal, como lo son las asambleas extraordinarias, la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles en materia mercantil, la competencia judicial en el ámbito federal, el juicio ejecutivo mercantil, excepciones aplicables a los títulos de crédito, anatocismo, entre otras. Fue designado merecedor de las cátedras extraordinarias Raúl Cervantes Ahumada, Jesús Reyes Heroles y Gabino Fraga por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le fue concedido en el año 2017 reconocimiento al mérito universitario por la excelente labor académica realizada durante más de 40 años ininterrumpidos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director del Seminario de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 1997 hasta la fecha en forma ininterrumpida. Fue designado presidente del jurado en los exámenes para obtener la patente de aspirante y de notario en el Distrito Federal, nombramiento otorgado por el jefe de gobierno del Distrito Federal desde el 10 de septiembre de 2010 hasta la fecha. Fue designado por el gobierno del Distrito Federal integrante del jurado de exámenes integrante del jurado en exámenes de personas aspirantes a ejercer funciones de corredor público en la Plaza del Distrito Federal desde el 10 de septiembre del 2010 hasta la fecha. Ha sido expositor en el Tribunal Superior de Justicia en el Foro Común e Instituto de la Judicatura Federal en materia de oralidad mercantil y es expositor en los Tribunales Superiores de Justicia en los estados de Sinaloa, Hidalgo, Baja California, Tlaxcala, Zacatecas, Durango y Sonora, entre otros, en la materia de oralidad mercantil. Doctor, pues sin mayor preámbulo, le damos nuevamente la más cordial bienvenida y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias. Ante todo, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Y les agradezco la invitación, siempre un privilegio compartir algunas de las reflexiones que se han dado en materia de oralidad mercantil. Para ello, vamos a iniciar recordando que hubo una reforma al Código de Comercio del 25 de enero del 2017. En esta reforma vamos a tocar muy brevemente algunos de sus puntos porque son aplicables para el juicio oral mercantil. En un primer lugar, el contenido del artículo 1061 del Código de Comercio que establece en su fracción quinta
el tratamiento del Registro Federal de Contribuyentes, el tratamiento del CURP y la identificación. ¿Por qué les hago esta mención? Se establece como requisito para la aportación de medios de prueba. Se señala en el 1378, que es para el ordinario mercantil, como un requisito en la fracción segunda del mismo, pero no se establece como requisito para el escrito de demanda en términos del 1390 bis 11 fracción segunda del Código de Comercio. ¿Qué fue lo que trascendió? Generó una cierta conflictiva el que se solicitara esa información. ¿Por qué? Porque no fue de tipo mercantil, fue de tipo fiscal y fue de tipo penal. Fiscal, ¿por qué? Porque se llevaban una serie de créditos, una serie de cobros. ¿Y qué acontecía? El acreedor cobraba con sus accesorios, pero para ellos, ¿qué sucedía? Era un ingreso y sobre ese ingreso deben de contribuir. Entonces, para que los puedan controlar, se hizo el evento. A su vez, se desarrolló que en un momento dado, con estas aplicaciones de exigir cantidades de dinero, ¿de dónde provenía? Evitar dinero de procedencia ilícita. Entonces, vean ustedes que sí tuvo una gran trascendencia. Pero, ¿qué aconteció? Lo vemos en este momento. Al hacerlo en forma precipitada y manejarlo para estos dos efectos de fiscal y penal, al final resultaron deficientes. ¿Por qué resultaron deficientes? Porque en el Código de Comercio, cuando se regula al juicio oral mercantil, hubo una serie de transitorios para ir manejando la cuantía, pero finalmente, el 25 de enero del 2020, ahora sí ya tenemos que cumplir con el 1390 bis del Código de Comercio. ¿Qué significa? Que juicio oral mercantil sin limitación de cuantía. Y como consecuencia de ello, vemos que desfasó esa reforma que se había desarrollado el 25 de enero del 2017. Después de ello, copiaron del oral mercantil para el ordinario el artículo 1068 bis, que en realidad es la misma redacción del 1390 bis 15. ¿Qué significa en este caso? Significa que en ambas regulaciones se desarrolla la figura del emplazamiento. Pero en esa figura del emplazamiento, ya después lo van a leer con calma, ¿qué sucedió? Se dice, el emplazamiento se entenderá con el interesado, representante, mandatario, procurador. Uno dice, ya sé con quién se va a entender, pero en la parte final de ese párrafo del 1068 bis o del 1390 bis 15, al final nos dice, no, con el doméstico, con el pariente, con las personas que se encuentran en ese lugar. Entonces decimos, ¿qué pasó con esa sistemática del precepto? Pasó algo importante, que quisieron, o bien dicho, eliminaron el citatorio, pero pudieron decir, y de no encontrarse estos presentes, pues ya sea con las demás personas. Pero no es grave, ahí nada más es darle regularidad sistemática al 1390 bis 15 y al 1068 bis del Código de Comercio. También se reforma el contenido del artículo 1076 del Código de Comercio. ¿Qué sucedió con el artículo 1076? Porque tiene que ver con el ámbito procesal mercantil en general, incluido el juicio oral. Se establece la figura de la caducidad, pero con una regulación adecuada. Regla general, 120 días. Tramitación en segunda instancia, 60 días. Tratamiento de los incidentes, 30 días. Algunos de ustedes me dirían,
¿Y cómo me maneja segunda instancia? Si vamos a ver que en el 1390 bis no admite ningún recurso ordinario. Sí, pero conforme el tratamiento del artículo 1121, párrafo final, sí admite prórroga en razón de grado, y entonces por el grado sí puede llegar a estar ante el superior jerárquico. Entonces, le da esa viabilidad de que por fin nos dan los plazos adecuados para la existencia de la figura de la caducidad por inactividad procesal. De igual manera, se modifica el 1079 del Código de Comercio. ¿Cuál fue la esencia de esa modificación? Fue de que para ejecutar la sentencia, y lo importante tanto para el ejecutivo como para el oral mercantil, se establecen 3 años. Aquí les hago notar, hay una inactividad, sí, durante 3 años se hace inejecutable, pero la misma no la declara el juez de oficio. Debe ser a petición de parte. Y si la parte a quien le afecta no dice nada, puede hacer que renazca ese derecho. Pero ya cuando menos para el oral mercantil se estableció como plazo de ejecución de 3 años. No significa que si estoy impulsando la tramitación, pasan los 3 años, ya no puedo, no. De inactividad procesal durante un lapso de 3 años. Después, ¿qué más nos dijo ese legislador? Nos estableció, fíjense de que está mal regulada la excepción procesal de litispendencia, que se puede presentar en el juicio oral mercantil. ¿Y qué tramitación le vamos a dar? Le vamos a establecer a esa litispendencia la regla como excepción procesal prevista en la fracción segunda del artículo 1122 del Código de Comercio y como norma reformada la del 1123 del propio Código de Comercio. ¿En qué consistió esa reforma? Antes, aunque hubiera litispendencia, se acumulaban los expedientes. Ahora, el segundo expediente en el cual se emplazó se sobresee, pierde sus efectos y solamente seguiremos con el proceso en el cual se emplazó primero. Pero a su vez debemos de ser cuidadosos porque va íntimamente ligado con el artículo 1350 del Código de Comercio, que establece para los procesos en general que como su tramitación es incidental de las excepciones procesales, con excepción de la incompetencia porque la estudia el superior jerárquico, ¿qué acontece? Ya serán en la misma pieza de auto, ya no van a ser por cuerda separada como se manejaba de antaño. Después surgió otra reforma procesal de la cual tuvo la culpa el juicio oral mercantil. Para ello, ¿qué sucedió? En sus orígenes, el artículo 1390 bis se reguló, se estableció que en ese tipo de tramitaciones no se admitiría ningún recurso ordinario. Y entonces la gente bromeó, si no admite ningún recurso ordinario, tampoco va a admitir la aclaración de sentencia, porque en el momento que se emite la ley con este tratamiento procesal, la aclaración de sentencia era recurso. Parchan el 1390 bis para el juicio oral mercantil para permitirle que se pudiera aclarar esa sentencia. Pero, ¿qué tramitación procesal? En 1390 bis y después ya cuando teníamos la sentencia, tuvo que hacerse nuevamente ajuste. Toma la decisión el legislador y dice, mejor le quitamos la palabra recurso y vamos a hacerlo como mera aclaración de sentencia y ya no afectamos las tramitaciones generales
ni las del juicio oral mercantil, pero del contenido de los artículos 1331 a 1333 sí hubo ámbito positivo. ¿Cuál fue ese ámbito positivo? Que se permite establecer que la aclaración de sentencia se puede manejar para sentencias interlocutorias, en su caso para sentencias dictadas en primera instancia y para sentencias dictadas en segunda instancia. Entonces nos dio esa viabilidad. Sabemos que en el oral mercantil nada más tendremos interlocutoria y definitiva. Así tuvimos esa reforma procesal. De repente necesitaron que en la materia general procesal del Código de Comercio se tuvieran requisitos de un escrito de demanda y la mayor parte de los requisitos que regula el artículo 1390 bis 11 se establecieron en el artículo 1378 del Código de Comercio. A su vez, se observó de que en el oral mercantil ya se regulaba lo relativo al tratamiento de la prevención y entonces surge el artículo 1380 del Código de Comercio que ya en forma autónoma regula la prevención de los escritos de demanda cuando los mismos son obscuros, irregulares, si hay necesidad de aclarar y precisar los mismos. Teniendo todas estas bases, vamos ahora a ver ciertas peculiaridades del juicio oral mercantil. Primero, en nuestra mente, cuando procede el juicio oral mercantil. Para ello, debemos de tomar en consideración el artículo 1390 bis. Nos establece el legislador regla general. Serán materia de juicio oral mercantil aquellas controversias sin limitación de cuantía. Y ya teniendo en nuestra mente que a partir del 26 de enero del 2020, ya la tramitación en oral mercantil es sin limitación de cuantía. Segundo, que en el juicio oral mercantil no admitirá ningún recurso ordinario. Teniendo estas bases, nos obliga a ir un poquito más allá y en el 1390 bis 1 nos dice, espera, te aclaro que si hay procesos que tienen su propia regulación jurídica, se las vamos a respetar y entonces no los vamos a vincular con el tratamiento del juicio oral mercantil, ejemplificativamente una ejecución de prenda, una ejecución de fideicomiso, que llevan sus propias regulaciones jurídicas. Y dejo por separado el ejecutivo mercantil, porque en el ejecutivo mercantil nos hizo una complicación el legislador de un peso a la cuantía del artículo 1339 del Código de Comercio. Calculen un poquito más de 700,000 pesos, será un juicio ejecutivo mercantil normal, no obstante que no admite ningún recurso ordinario. Pero se regula que si la cuantía es del 1339, 700 y tantos mil, hasta 4 millones y su actualización de este año, será un juicio oral ejecutivo mercantil. Y siendo un juicio oral ejecutivo mercantil, le aplicamos la mayoría de las reglas del oral mercantil y entonces vemos desde su escrito de demanda, vemos que no admite recurso ordinario. Pero si es de 4 millones y su actualización en adelante, vuelve a ser ejecutivo mercantil y ahí sí admite recurso ordinario con su propia tramitación procesal. Pero no siempre son perfectos nuestros legisladores y no hay una verdadera congruencia en lo que hicieron, pero así está la reforma y así la tendremos que aplicar. Y ya estaba uno
tranquilo. Pero se le ocurrió en 2017 decir, bueno, los negocios de cuantía indeterminada no serán materia de oral mercantil. Bien hecho, porque establece el Código de Comercio en los artículos 1339, 1340, que los negocios de cuantía indeterminada admiten recursos de apelación y el oral no admite recurso de apelación. Dice, bueno, pues qué bueno, lógico, prudente, para decir después, pero espérame, si son acciones personales y de su objeto podemos determinar la cuantía, entonces sí lo convertimos en oral mercantil. Aunque la pretensión, salud, aunque la pretensión en un momento dado hubiera sido de cuantía indeterminada, si es personal y podemos delimitarla, la integramos como oral mercantil. Pero así teníamos nuestras reglas generales para conocimiento del juicio oral mercantil. Imaginemos que ya sabemos elementos de procedencia del juicio oral mercantil. Nuestro siguiente paso es, voy a cumplir con requisitos del escrito de demanda. Y nos lleva al contexto del artículo 1390 bis 11. En este precepto, en realidad, es interesante que se trata de dar cumplimiento a la estructura que debe de tener ese escrito de demanda, tribunal ante el cual se promueve, que nos va a vincular con la jurisdicción, con la competencia. La jurisdicción es decir, el derecho, con una facultad delegada para el Poder Judicial, para que conozca, resuelva y en su caso ejecute, teniendo como medida la competencia y la competencia a su vez como sus límites de territorio, materia, grado, cuantía. Pero a su vez recuerden que ahí, viendo el 1121 y el 1120 del Código de Comercio, con prórroga en razón de territorio, materia y grado. Todo esto implica la fracción primera, que la deberemos de identificar por ese requisito del tribunal ante el cual se promueve. En la segunda fracción, esta es trascendente porque nos da la legitimación. Al darnos la legitimación, recuerden, legitimación activa, ese interés en poner en movimiento al órgano jurisdiccional para que declare o constituya un derecho o imponga una condena. Y la pasiva, la vinculada con la parte demandada que idealmente tiene el interés contrario. Teniendo estos elementos, el legislador agregó, vamos a señalar nombre y apellidos del actor, nombre y apellidos del demandado, y de repente, razón social, denominación. ¿Qué quiso hacer el legislador aquí? Recordó que el actor no solamente era persona física, que también estaban las denominadas personas morales, que les haría notar por qué morales, que las físicas son inmorales o algo le saben a las físicas. Vean esa sensibilidad de nuestros legisladores de antaño. Y entonces puso razón social, denominación, pero ¿por qué? Por su vinculación mercantilista, Ley General de Sociedades Mercantiles, Sociedades de Personas, Sociedades de Capital. Ay, este nos vino a complicar la vida, sí, pero no fue culpa mía, sino del legislador. Y entonces la razón social se integra con el nombre de los socios y tiene una responsabilidad solidaria. La denominación, nombre colectivo, comandita Cindy. La denominación es libre, el nombre que ellos quieran, y su responsabilidad se delimita a su aportación, por eso se les llama sociedades de capital. Y es ahí en donde se dio la integración en la fracción segunda y tercera con razón social y denominación. En la fracción cuarta, la causa de pedir, ya vimos de que tiene que ir vinculada con el 1390 bis para su observancia. Pero surge la fracción quinta que de alguna manera tomaron elementos del Código Procesal Civil de la Ciudad de México para desarrollar que en la narración de los hechos se vinculaba con dos medios de prueba.
estos dos medios de prueba, la prueba documental, precisando, no nada más señalando, te exhibo tal documento, no, precísame el documento, si es público, si es privado. Y adicionalmente, señálame el nombre de los testigos. ¿Para qué? Para que podamos, si cumplimos con esos requisitos, aportarlo después como medio de prueba. De repente ya nos dijeron esos hechos, viene la fundamentación legal, procurando citar los preceptos aplicables, nos vuelven a insistir en la competencia, esta ya no va a ser necesaria porque ya es de cuantía indeterminada, perdón, sin limitación de cuantía, y viene algo importante, las pruebas. Entonces, en el escrito de demanda surgen las pruebas. En el 1390 bis 13 se señaló inicialmente mismas que se vean relacionar con los puntos controvertidos. Entonces decíamos, vamos a cambiar al abogado por mago, porque en la demanda, ¿cómo sabe cuáles son los puntos controvertidos? Entonces se tuvo que modificar la norma. Y entonces lo que se generó fue la denominada pertinencia de la prueba, que ya se vinculaba en el contenido del artículo 1198 del Código de Comercio. Y en ese artículo 1390 bis 13 les hacen saber, dime qué hechos consideras vas a demostrar y van a ver después por qué tiene trascendencia y adicionalmente qué afirmaciones quedarán demostradas. Me dirán, pues es un mero alegato, es una apreciación subjetiva. Sí, pero vean la parte final del precepto, que si dejan de cumplir con ese requisito, puede ser desechado el medio de prueba. Entonces vean un escrito de demanda combinado con el 1390 bis 13. Pensemos que presentamos nuestro escrito de demanda, ya se maneja en el oral mercantil su prevención y es en términos del artículo 1390 bis 12 para que en un lapso de 3 días se aclare, corrija o complete, y en caso de dejar de hacerlo, se desestimará ese escrito de demanda. Y después nos manejan el emplazamiento, ese medio de comunicación de la autoridad hacia el demandado, haciéndole saber la existencia de un juicio en su contra y otorgándole un plazo, 9 días, para que produzca la contestación a la demanda. Y aquí es lo que les comentaba, que se da la regulación del artículo 1390 bis 15. Pensemos que se admitió, pensemos que se emplazó y dentro de las conductas del demandado, idealmente la contestación a la demanda. Aquí hago un paréntesis. Demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención. Y en cada uno de ellos con sus medios de prueba, no obstante que es un juicio oral mercantil, se manejan por escrito. Pero pensemos, estaba la demanda por escrito, se admitió, vamos a la contestación y en esa contestación de la demanda hay eventos interesantes. En esa contestación de la demanda puedo poner excepciones procesales. En estas excepciones procesales, pues les voy a dar el mecanismo con las reglas de los incidentes. Y dentro de estas reglas de los incidentes, idealmente las pruebas deben de estar preparadas para la audiencia preliminar. Y si no están preparadas para la audiencia preliminar, se expresa por el legislador que se dejarán de recibir por causa imputable al oferente en términos del artículo 1390 bis 20. Mentiroso, feo, como quieran denominarla al legislador. ¿Por qué? A ver, veamos. ¿Ustedes creen que la incompetencia? No, porque esta está con el superior jerárquico. ¿Ustedes creen que si hay una dispendencia o una conexidad, si no están preparadas las pruebas, ya las dejo de recibir? Lo cual generaría multiplicidad de procedimientos y con el riesgo de sentencias contrarias o contradictorias. Por algo se les denominó procesales. Bueno, todavía vamos más allá. En la fracción cuarta del 1122 se regula la denominada falta de personalidad del actor o del demandado o la de falta de capacidad en el actor. Entonces, si no están preparadas las pruebas para la audiencia preliminar, ya las dejo de recibir y entonces ya tiene legitimación. No, son presupuestos
procesales. Ya no profundizo en esa excepción porque, como verán, la maneja como excepción la falta de personalidad del actor o del demandado y tuvo que corregir el legislador. Una es objeción a la personalidad y la otra es objeción a la personalidad porque los efectos son diferentes para el actor y para el demandado. Para ello tendrán que ver el contenido del artículo 1126 del Código de Comercio. Pero viene algo importante. Ustedes van a decir, ya conozco la demanda, ya conozco la contestación, ya manejo las excepciones, ya me dieron vista con las excepciones. Y empieza algo adicional. Reconvención. Al producirse la contestación de la demanda, se genera la reconvención si hay una causa para ello, como un proceso también autónomo. ¿Y qué sucede? Originariamente se daban 9 días para contestar la demanda y 5 días para contestar la reconvención. Se dijo, momento, tú dijiste que dentro de tus principios era el de igualdad procesal. No hay igualdad. Tuvieron que modificar. Y en el 1390 bis 18 tuvieron que dar 9 días también para contestar la reconvención. A su vez, oye, la reconvención es una demanda autónoma. Tiene que haber un emplazamiento. No es que ya sabe del juicio, no sabe de la demanda, que es muy diferente. No es cierto entonces que el 1390 bis 10 estableciera que solamente el emplazamiento. Entonces tuvieron que corregir, también manejar lo relativo a que es personal, lo relativo a esa demanda reconvencional. Y ahí íbamos muy bien, pero hubo algo más. Y si la demanda reconvencional es obscura o irregular, ¿qué vamos a hacer? Permite el artículo 1390 bis 18 que se prevenga ese escrito de demanda reconvencional. Y al prevenir ese escrito de demanda reconvencional, ¿qué suceda? No corregiste, te desestimo esa demanda reconvencional, te dejo a salvo tus derechos y me sigo con el juicio primario. Huelga a comentar, ¿y por qué si lo hiciste para el oral mercantil, por qué no lo hiciste para el ordinario? En el 1378 del Código de Comercio, 1, para contestar demanda 15 días, para contestar reconvención 9 días. Sí se vulnera el principio de igualdad procesal. 2, ni siquiera se te ocurrió, si era reforma de ese mismo momento, también poder prevenir una demanda reconvencional. Pero estamos en el oral, que está mejor regulado que el propio ordinario. Ya tenemos, por razón de tiempo, que nivelar la tramitación procesal. Se niveló la tramitación procesal y dentro de los 10 días siguientes nos establecieron para la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar es trascendente, pero antes de entrar con ella, hubo una reforma que les pido cuiden. Si el demandado, al contestar la demanda, quiere impugnar el documento que se exhibió conjuntamente con la demanda, redarguyéndolo, impugnándolo de falso, deberá de hacerlo valer como excepción, aportar sus medios de prueba y, por si fuera poco, llevará la tramitación del juicio principal. Si es de la contestación en adelante y se quiere impugnar el documento, se aplicarán las reglas de los incidentes y se manejará oralmente. Vean para tal efecto esa reforma al 1390 bis 45 del Código de Comercio. ¿Por qué lo hicieron? Por andar copiando. Acuérdense que el que copia reprueba. Copiaron en un momento dado parte de la estructura del contenido del artículo 1250 del Código de Comercio. Entonces, tengan cuidado con esa reforma en impugnación de documentos. Ahora bien, ya estamos bajo este contexto de una nivelación procesal, demanda, contestación, en su caso, reconvención y contestación
a la reconvención. Teniendo nivelado, observamos que venía la audiencia preliminar. Y en esta audiencia preliminar es una audiencia importante, prevista en el contenido del artículo 1390 bis 32. Primero ahí vamos a depurar, vamos a tratar de solucionar lo relativo a las excepciones procesales, pero con el comentario adicional que siendo presupuesto, pues no podemos dejar de recibir medios de prueba porque afectaríamos elementos esenciales del proceso. Desarrollada esa depuración, viene parte muy importante que es lo que valida la oralidad mercantil. En base a ese principio dispositivo y de inmediación, las partes disponen de la tramitación procesal, pero la inmediatez por conducto del juez y viene la conciliación, la mediación. ¿Qué sucede con esta estructura? Falta educación a los clientes para que se les explique las bondades de la conciliación, de la mediación. También les falta educación jurídica a nuestros abogados postulantes y en ocasiones por razón de tiempo los juzgadores también la omiten sin darse cuenta que sí trasciende la tramitación procesal y que debe de tomarse en su real contexto por reforma constitucional. Ahí es cuando vemos la habilidad de un señor juez, pues voy a darme un poquito de tiempo. No obstante que la regulación no es lo afortunada que quisiéramos, porque es por conducto del juez y se validó por la inmediación, perfecto. Tu juez cambia tu cachucha de autoridad y ahora es un profesional en conciliación, en mediación, y lo que escuches, si no llega a mediación, no lo vas a tomar en consideración. Y si ahí le dijeron qué pasó, y si no se acreditó correctamente, rompe la estructura de la prueba, de la búsqueda de la verdad, porque lo que es conciliación, mediación, no trasciende la tramitación procesal. Pero es por conducto del juez. La viabilidad, debemos de lograrlo, debemos de manejar esa conciliación, esa mediación, sí. ¿Es importante? Sí. No la logramos, nos piden acuerdos respecto de los hechos, nos piden acuerdo respecto de las pruebas. Si están friccionados, es difícil que lleguen a esos acuerdos y si no, pues lo va a hacer el juez directamente. Se cierra esta fase con un elemento trascendente, que es la calificación sobre la admisión de los medios de prueba. En esa calificación tiene doble estructura. Uno, es el último momento para los impedimentos y dentro de estos impedimentos, la recusación. Dos, es el momento procesal por excelencia para objeción de documentos. Entonces vean todo lo que va a trascender. Pero como no conciliamos, nos van a señalar dentro de los 40 días siguientes fecha para la audiencia de juicio. Aquí les hago notar algo importante. En las audiencias, cómo se llevan, cómo se manejan, cómo se estructuran. Vamos a darles esa formalidad. Vamos a cumplir con el contenido del artículo 1390 bis 26. Vean cómo un secretario se presenta al juez, hace constar quiénes son los que están compareciendo, les va a protestar para conducirse con verdad. Entonces, vean, toda esa solemnidad para darle respeto. De repente, ¿qué sucede? Oiga, se me fue el sistema. Oiga, en un momento dado se borró 1000 cosas. Se inquieten. Hay algunos que dicen, espero a que vuelva a funcionar y empiezo de cero. No, el mismo 1390 bis 26 regula cualquier otro sistema que le dé seguridad al juzgador. ¿Qué es máquina mecánica? ¿Qué es máquina mecánica? ¿Qué es a mano? Pues se da a mano porque da esa viabilidad del propio
legislador. Pero cumpliendo con esa solemnidad en estas audiencias, llegamos a la audiencia de juicio, en la cual se van a recibir los medios de prueba. Y al recibirse esos medios de prueba, algunas de las mecánicas que se dan respecto de los mismos. Confesión. En el tratamiento de la confesión hubo una variable importante para su tratamiento jurídico, prevista en el artículo 1390 bis 41 del Código de Comercio. Observen que ya no va a ser articulante y absolvente, va a ser declarante y oferente. Ya no hay posiciones, sino es un interrogatorio. Ya no declaramos confeso. Ya vamos a tener, por cierto, lo que trata de demostrar el oferente de la prueba, la trascendencia de 1390 bis 13 de decir qué hecho y qué afirmaciones quedarían demostradas. ¿Qué problema tiene? Que ya la respuesta no va a ser categórica. Y si el declarante me dice no me acuerdo, deformamos la estructura de la prueba de confesión. En la testimonial hubo algo positivo. En el Código de Comercio se regula que presentará sus propios testigos. Y entonces bromeamos, ¿y cuáles son los ajenos? Se quitó la palabra propios, pero nos dejó una interrogante. ¿Se podrán admitir testigos que rindan su declaración fuera del lugar del juicio? Si me dice que se formularán las preguntas verbalmente en la audiencia, algunos me dirán que sí, otros me dirán que no, lo que ustedes determinen. Pero la esencia de la oralidad es, aunque tengan su domicilio fuera del lugar del juicio, me lo presentas. ¿Por qué? Porque si no pierdo la esencia de esa inmediación del juez con la... Es que le exhorto y que mire y que si no la virtual y que pues no, porque aún con la virtual, ¿qué sucede? Lo tengo que tener en un lugar en donde esté verificando que no le estén asesorando, que estén separados los testigos, que la otra parte también puede estar para formular repreguntas. No es tan fácil, aún cuando tratan de justificar ese contexto. Pero ahí tenemos la interrogante. Lo que ustedes decidan, pero piensen que tendrían que manejar periodo extraordinario de prueba y que se rompe la oralidad y la inmediación. Viene después lo relativo a la documental, que como ya se expresó, 1390 bis 45, objeción sí quedó en la audiencia preliminar con la regla de 1390 bis 32, fracción quinta, y en el 1390 bis 45, en la impugnación con reglas diferentes, toman algunos elementos de la impugnación de 1250 y otros elementos particulares para el propio oral mercantil. Y como querían complicarnos a conciencia la vida, también reformaron con base a la prueba pericial en términos de los artículos 1390 bis 46 a bis 48 del Código de Comercio. Y dentro de esto también tomaron un poquito de 1353 del Código de Comercio, pero este ya hasta tenía bises y dentro de estos bises las complicaciones que se dieron, perdón, por el tratamiento que tenía el mismo 1250, que es el que en realidad tiene los bises. Entonces, hacen una serie de integraciones. Pero cuidado, en la prueba pericial ya tendrían que ver ustedes si me exigen que esté acompañando la cédula profesional en original o copia certificado del título del documento con el cual se acredita la calidad profesional. Y lo importante, ya no hay escrito de aceptación. Y para la valoración de la prueba, que debe estar el perito para que pueda ser cuestionado, y si no está el perito, aunque haya rendido su dictamen, se tiene por no rendido, obligatorio a que estén los peritos. Pensemos que ya se recibieron esos medios de prueba de los lenguajes simpáticos del legislador. Recibidos los medios de prueba, las partes alegarán brevemente y de inmediato se dictará la sentencia. Cuando se empezó a desarrollar esa expresión de inmediato, algunos jueces muy valientes me dijeron, fueran federales o acá, no, yo la dicto inmediato, denme el tiempo, vean sus cuantías y vamos a ver si es cierto. Entonces los primeros que doblaron su manita fueron los federales, yo no tengo problema,
De inmediato, como no es un plazo, me puedo dar 3 días y dicto en audiencia de juicio sin ningún problema. Y también tengo una jurisprudencia en cuanto a mi tiempo me lo permite y dentro de este tiempo ya señalo la fecha para que en ese momento les explique los considerandos que generaron mi sentencia y les lea los resolutivos si están presentes. Entonces son de los eventos que por darlos tan rápido no nos dan una verdadera seguridad jurídica. Después nos permiten la aclaración de sentencia. Y en esa aclaración de sentencia dice, te pongo a tu disposición copia de la sentencia. Muy bien, aquí está. Excelente. Son 60 minutos para cada una de las partes o para las partes. Y se entiende que es para las partes. Entonces, si uno habla 55 minutos, el otro le quedan 5 minutos. Y si habla 58, al otro le quedan 2 minutos. Esas estructuras de acelerarse el legislador para dar cumplimiento que en México se impartía la justicia en forma pronta y expedita. Pero, ¿qué sucedió? Oiga, y la copia que me dieron, yo ya me quedo con ella, o se la tengo que regresar, o pago derechos. ¿Alguien me puede decir? Pues yo ya me la quedo, si me la dieron. Sí, el 1390 bis 29 que me dice que debo de pagar derechos. Ay, y si me la da el tribunal, y hay tribunales que me controlan las copias, entonces lo voy a pagar de mi peculio. Esas inconsistencias del legislador. Como verán, en este recorrido rapidísimo de un juicio oral mercantil, ¿qué debemos de rescatar como elementos fundamentales? 1, cuantía indeterminada. 2, la trascendencia que debe de tener la conciliación, la mediación. Y 3, que las sentencias, aunque me digan inmediato, puedo darme 3 días para ordenar mis ideas y resolver correctamente lo que corresponde. ¿Qué se buscó con la oralidad? Acreditar que sí se impartía justicia en forma pronta y expedita. ¿Qué se dijo? Es que en México no funciona la conciliación porque están acostumbrados a mentir. Eso no es cierto. También en Estados Unidos y en Canadá se miente. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en Estados Unidos la impartición de justicia no es gratuita. Nosotros sí. Entonces ellos prefieren buscar conciliación antes de ir a un tribunal, porque ahí sí les va a costar y los costos sí son interesantes. Pero vean en este marco, siempre, siempre, siempre la conciliación desgasta menos a las partes, se eliminan tiempos y nos permiten una mejor impartición de justicia. Por más que uno quisiera, y como le había dicho a don Caco, el tiempo, por más que quiera uno acortarlo, es tanto y tan bello que llega el momento que algunos elementos adicionales van saliendo y es necesario compartir. Muchas gracias, don Alejandro. Muchas gracias, compañero Peláez Barrera. Muchas gracias, doctor. Como usted dice, una exposición muy rápida, pero también muy completa. Nos dio una pincelada del procedimiento oral mercantil, sin embargo, con los puntos clave que debemos de cuidar nosotros como abogados postulantes. Abro el espacio para preguntas y respuestas, si me lo permite, doctor. No sé si tengan, gracias. No sé si tengan alguna pregunta que hacer los que nos están acompañando. Sí, yo, un par de cuestiones, doctor. Pues nuevamente muchas gracias y sensacional su exposición como siempre. A mí me causa también conflicto cuál es la razón por la cual el legislador decidió dar este margen de el procedimiento ejecutivo oral mercantil de que sea de la cuantía del 1339 hasta 4 millones. Es decir, básicamente, ¿a qué se debe esta razón de ser? No sé si usted que está tan informado y relacionado con las causas que hay detrás del legislador,
seguramente en los cabildeos que existieron en su momento, ¿cuál es verdaderamente esta razón? Porque pues parece no tener ningún sentido, ¿no? Bien, la razón fundamental fue, uno, teníamos presión del Tratado de Libre Comercio al TEMEC. Se argumentaba que nuestras tramitaciones eran dilatadas, tradicionales. A su vez, la presión financiera. Teníamos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y ellos, para seguir operando, exigieron oralidad, exigieron, según establecieron, una impartición pronta y expedita. Cuando se da la oralidad, pues la cuantía no les dio seguridad, y entonces dijeron, bueno, danos cuando menos en ejecución desde el inicio, una rapidez para recuperación de cantidades en beneficio del principio de convencionalidad, esa convención que debemos de cumplir, de determinar. Cumpliendo con ello, pues por conducto de la Secretaría de Economía, se les ejemplificó los tiempos, los momentos que desarrollaría el oral mercantil y el oral ejecutivo mercantil, se sintieron satisfechos y con motivo de ello se palomeó por lo que respecta al ámbito financiero y el capítulo del OIM o Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Esa fue la esencia por la cual era urgente. Todavía vean cómo surgió a grado tal que a la carrera también tuvieron que darle salida a la Ley Federal de Trabajo ante esas estructuras de tipo internacional. No porque no tuviéramos la oralidad, la teníamos desde antes. Además la teníamos todavía mucho más rápido en los juzgados de paz. ¿Qué se hizo? Para que el ordenamiento jurídico validara la inversión, validara la denominada impartición de justicia pronta y expedita. Esa fue la esencia para manejar la oralidad desde el punto de vista mercantil, porque en el penal todavía tengo algunas observaciones, pero no es mi área. Claro, y supongo que este margen que dejaron para el ejecutivo mercantil oral se debe al volumen de asuntos que existe sobre que fluctúan sobre este margen, ¿no? Me quiero imaginar. Sobre esto, ¿qué quieres? ¿La verdad o la mentira? La verdad. Mira, se dio ese lapso para que se prepararan los tribunales, se organizaran, idealmente, ¿verdad? Que los iban a apoyar económicamente para que tuvieran la infraestructura y dentro de ese tiempo se prepararan por la gran cuantía de negocios que iban a estar en el ámbito oral. ¿Y qué sucedió? Los venció el tiempo, no se pudo preparar como se hubiera querido y tenemos que seguirlos llevando en una forma no de sala de audiencia, no con los apoyos económicos que se necesitaban. No se cumplió, pero era ese tiempo en que se fue desfasando para prepararnos todo el mundo para que viéramos una realidad en mejores condiciones en el tratamiento de la oralidad. Ahora, con la habilidad que tienen nuestros juzgadores, con la habilidad que se tiene para impartir justicia, vean que se logra sin los recursos necesarios. Pero esa fue la esencia de dar tiempo, de dar momento, y como bien nos dice mi querido Alejandro, aquí esa temporalidad que se dio y esa cuantía, porque estaban conscientes que se iban a incrementar. Se iban a incrementar y olvídense, juez de distrito, por más que digamos que le tienen la obligación de aceptarlos y que son generosos y los quiero muchísimo, pero prefieren que los lleve el fuero común. Y ustedes auxiliando al fuero federal, también les dan un apoyo adicional por esas estructuras. Pero esos son parte de los problemas desde el punto de vista económico
pero también desde el punto de vista de la impartición de justicia. Muy bien, muchas gracias. Dos preguntas más, nada más rápidamente, que también me quedaron aquí con la duda. Con su, además, especialidad en el ámbito procesal, en términos generales, ¿qué opinión le merece la recomposición de la prueba confesional en el juicio oral mercantil en los términos que está actualmente formulada? ¿Cree usted que tiene más ventajas o desventajas? Por ejemplo, la reformulación en términos abiertos de las posiciones, que ya no son posiciones, pero básicamente, ¿qué opina de esto? Y segundo y por último, ya habiendo eliminado la cuantía en el juicio oral mercantil, ¿qué se está sustanciando en su mayoría en la parte del juicio ordinario? Debido a que acá son todas las contiendas sin limitación de grado mercantiles, actualmente, ¿qué se sustancia en el juicio ordinario en su apreciación? Primera pregunta, prueba de confesión. Ya traían ganas de hacerlo. Ya se había hecho con anterioridad, se reformó y lo volvieron a hacer. ¿Cuál es el efecto? Se perdió el medio de prueba. ¿Por qué? Voy a ser cínico. Como se lo expliqué, no me acuerdo, señor juez, y no quiero mentirle. Ya respondí, antes era categórica. No me la podía evadir. O me contesta otra cosa diversa. Oiga, lo que yo le pregunté, bueno, eso es que lo que yo entiendo y eso es lo que yo explico. Entonces, definitivamente tomaron un elemento que era en esencia con anterioridad los careos, que por su implicación de apreciaciones subjetivas que se formularan, se fueron eliminando en materia civil y mercantil y ahora lo retomaron. La verdad, a título personal, y asumo la responsabilidad, al deformar la prueba de confesión, primero dijeron que era reina, después princesa, y ahora ya ni siquiera es vasallo. ¿Por qué? Porque con que me diga, no me acuerdo, no es procedente. O miren, ni lo afirmo ni lo niego, pero es todo lo contrario de lo que usted me está preguntando. Se llega a presentar como una burla jurídica. Esa es la problemática que tiene esta prueba de confesión reformada. Ahora bien, es cierto que le quitan una multitud de tramitaciones al ordinario mercantil, pero dentro de los que sí va a necesitar conocer, los que sean de cuantía indeterminada. Aquí, cuando es de cuantía indeterminada, solamente que esa acción personal puede vincularse valor del objeto, pero sí hay diversas estructuras. Ustedes imagínense rescisiones, nulidades, cumplimientos por cuantías indeterminadas, pero vinculadas con la producción, con el intercambio de bienes y de servicios. Si le dan de comer al ordinario mercantil. Por ejemplo, el tratamiento de las asambleas. ¿Qué valor puede tener una asamblea? Indeterminada, entonces lo vamos a llevar en un ordinario mercantil. La convocatoria a una asamblea 184, 185, bueno, 184 para no tener que tramitar el incidental de la Ley de Sociedades Mercantiles. Para convocar a una asamblea, entonces tengo que hacerlo en un ordinario mercantil porque no existe el sumario. Entonces sí quedaron aspectos para el ordinario, pero la parte medular de que es el crédito quedó en el oral mercantil y sin aplicación de controles ni fiscales ni penales, porque no se prevén para el oral mercantil. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor.
María José Islas creo que había levantado la mano. No sé si ya, tal vez ya se resolvió alguna duda que tenía porque no aparece. María José, no sé si gustas tomar el micrófono. Parece que no. Y hay una pregunta en el chat. Chat, sí. A ver, si gustas leerla, Alejandro. ¿La lees? Sí, claro. Bueno, dice que que ya se resolvió. Pero decía, el Código de Comercio señala los interrogatorios podrán formularse libremente sin más limitación. Puedo cambiar y formular posiciones y ya al final dice que ya se resolvió. Ahí es la propia María José. Libre, hechos del sujeto y en un momento dado materia de controversia. Vean la deformación que dan al interrogatorio, ni es testimonial ni es una verdadera confesional. Doctor, tengo una pregunta. Conforme a su experiencia profesional en la práctica, ¿cuánto tiempo está llevando en un juzgado de distrito en la Ciudad de México este tipo de juicios orales? Desde su inicio hasta sentencia, aproximadamente. Sobre esto, aproximadamente ya he intervenido en 2 o 3 y no pasamos de 3 meses. Y en algunos hay unos detalles. Hay detalles, por ejemplo, tiempo de un ejemplo para que vean hasta dónde se llega. 2 minutos no más. Fíjate qué interesante fue. Sí, En sí, este dale. juicio de controversia de una inversión vamos a decir, de una persona, para no tener que complicar la estructura, le retiraron diversas sumas de dinero. Hizo su reclamación al banco, haciendo su reclamación al banco, en un momento dado la declararon no procedente, quiso acudir a la Conducef, no conciliaron y finalmente se fue al juicio de controversia. Al irse al juicio de controversia, ¿qué sucedió? Ya reconociste que te hice la reclamación, ya reconociste que sí tenía el acto jurídico del contrato de inversión. Y te hago saber que yo nunca generé el movimiento. Y como tú tienes todos los elementos electrónicos, tienes la carga probatoria de que no se modificó. Te exijo que me presentes y era una cantidad de elementos a sabienda de que era imposible para el banco. El banco pidió 10 días en lugar de decir que había una imposibilidad, se le hace efectivo el apercibimiento y entonces decimos, la pericial que tú presentes ya no te sirve porque no aportaste los medios necesarios para su desahogo. Con motivo de ello, será la prueba que acreditaría el movimiento o no movimiento y quién lo hizo. Los demás medios de prueba no ofreció confesional, eran documentales y esa pericial. Al desestimarse la misma por no aportar los medios necesarios para su desahogo, se le dijo, ¿sabes qué? Me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque toda vez que hay documentos que se desahogan por su propia y especial naturaleza, permite que pasemos a fase de alegatos en audiencia preliminar y se dicte sentencia. Entonces, en audiencia preliminar se dicta sentencia porque así lo establece el legislador. ¿Y qué aconteció? Se nos quedó viendo el abogado de la contraparte y el juez dice, voy a orientar mis ideas porque esa sí no me la sabía. Ya. Revisa y dice, ¿saben qué? Dicto. Oiga, aclaración, ¿sí? Es que yo quiero, como no trasciende, si no quiere hacer la manifestación, se le tenga por precluido y ahí nos vemos. Se fue al amparo y obviamente en el amparo le dijeron pues, que no, teníamos razón, porque si no aporta los elementos no se podía desarrollar la prueba pericial. Pero vean, esa en audiencia preliminar, cuando son documentos, se desahogan y si no hay ningún otro medio de prueba, se dicta sentencia. El final de la película fue sensacional. Sabía el banco que había sido hackeado, sabía el banco hasta qué estructuras se daban y cómo se daban. Y sobre esta pauta se utilizó al mediador, lo que no quisieron hacer, que porque tienen que ir a su comité y el comité autorizárselo, por conducto del mediador, le cubrieron al cliente y se acabó el problema. Pero vean ustedes de que eso debe dar una orientación y ya se les está dando capacitación,
que sí concilien, que no pasa nada porque concilien cuando desde antes ya saben de que fue movimiento interno de la institución financiera, pero poco a poco se ha ido moviendo y esto fue en un juzgado de distrito y fue rapidísimo, obviamente con esa travesura que se da, pero comparativamente entre fuero común y fuero federal, sigue siendo un poquito más rápido en el fuero común, porque siguen manteniendo ese conocimiento real de cómo debe desarrollarse las audiencias. Y muchos de los jueces de distrito, por la multitud de carga de trabajo que tienen, no siempre lo atienden con el cuidado que debería tener el oral mercantil. Claro. Entonces, la experiencia que tiene con lo que está comentando ahora, por último en su respuesta, la experiencia que tiene es mejor con los juzgados locales. Porque ellos traen especialización y muchos de Sí. los jueces de distrito ven de diferentes materias. No en todos los estados de la República tenemos un mercantil. Ajá. Entonces ven de diferentes supuestos y tienen que atender a todos. Y por más que sean extraordinarios nuestros jueces de distrito, pues obviamente ven lo que en ese momento tiene una gran trascendencia, el amparo, el manejo constitucional, y a ese es el que más se encamina, y al otro le van dando un poquito más de tiempo, un poquito más de oxigenación, ya sabiendas de que como es audiencia y mediación, se dan tiempos adicionales. En cambio, en el fuero común se ha avanzado un poquito más, tanto en la orientación como en la estructura de la conciliación y de la tramitación procesal. Muy bien. Otra Perdón, pregunta, doctor. Perdón, Alejandro, no, dale. no. Nada más iba a comentar que María José fue quien respondió que ya estaba resuelta. Sí hay una pregunta pendiente en el chat, si me permites, y ahorita Sí, nada dale. más para... Sí, adelante. El Código de Comercio señala que los interrogatorios podrán formularse libremente sin más limitación que las preguntas se refieran a hechos propios del declarante que sean objeto del debate. Sin embargo, en caso de evasivas del interrogado, ¿se puede cambiar y formular posiciones? No, porque es interrogatorio. Y además, esa expresión evasiva, ¿ustedes creen que me diga, no me acuerdo, no es una evasiva? Pero lo puedo obligar a que me conteste otra cosa si no se acuerda. No, no. Esos son los pequeños detalles cuando ya nos toca un litigante medio travieso. Claro. Doctor, las audiencias no se pueden suspender por el juez. Sí, sí se Sí puede. las puede suspender. ¿Sí? Para El, dictar sentencia, por ejemplo, hablaba ahorita de los 3 días, pero puede tardarse a lo mejor más tiempo en el dictado de la sentencia. Puede suspender para después oírla, ¿no? ahí puede suspender para ordenar sus ideas esa misma audiencia. O puede, por ejemplo, si están buscando conciliación, te la suspendo para que ustedes dialoguen y vean formas de solución. O bien, aquí como me van manejando, que es de inmediato, como el inmediato no es ningún plazo, ¿qué hace? Me doy el que establece la norma de 3 días para poder emitir la resolución y señala fecha para continuación de la audiencia de juicio esos 3 días. O si nos vamos con la jurisprudencia que utilizan los federales y que me encanta, vista esta jurisprudencia y que para dar una impartición de justicia, pero con seguridad jurídica, las labores del juzgado así me lo permiten. Entonces son esas variables que dan ya la práctica procesal y que rompen un poquito lo que quiso decir inmediato. Porque a veces es imposible y máximo si tengo 2, 3 audiencias en la misma fecha. Muy bien. Muy bien. Gracias, doctor. José Pablo Acosta, si gustas abrir tu micrófono, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias. Doctor, muy buenas tardes, mucho gusto. Muchas Hola, un gracias placer. por su exposición, muy grata. Yo tengo una pregunta nada más. El código en específico de la oralidad mercantil habla respecto a los incidentes en un capítulo específico y también habla en cuestión de que en cuestiones no reguladas estará la cuestión en general, ¿no? En el caso de incidentes criminales en un juicio oral mercantil, cuando derivado de la contestación o dentro de la misma vista o bien dentro del desahogo de pruebas como alguna cuestión ahí en la protesta de ya sea de testigos o bien de las propios absolventes en pruebas confesionales, ¿qué pasaría con el resultado, con el seguimiento del juicio
cuando se inicia o se da vista al Ministerio Público con base en estos supuestos, y todo ello con base en la determinación o existen criterios de que no se puede dictar una sentencia si existe la apertura de un incidente criminal en juicio. No sé si tenga algún comentario. Sobre esto, hay una sola causa por la cual puede subordinar la sentencia, que es cuando hay un documento que se impugna o redarguye de falso, aplicando la regla general del Código de Comercio. Pero si alguien en un momento me dice, es que formulé incidente criminal por falsedad en declaraciones, perdónenme, soy juez y como juez yo sigo mi tramitación. Ya al valorar la prueba, ya emitiré lo que en derecho corresponde. ¿Por qué? Porque si no se correría el grave riesgo de subordinar la materia mercantil a la materia penal. Entonces, tampoco se debe hacer. El único caso que sí se regula en la ley es por impugnación, pero si en cuanto a la eficacia del documento dice, yo resuelvo, y si quieres ejecutar, me garantiza, independientemente de respetar lo que pudiera manejarse en el ámbito penal. Pero es la única estructura que regula el Código de Comercio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Roberto Tavares tiene una pregunta. Adelante, Roberto. Sí, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Para preguntar, en la prueba confesional hay una jurisprudencia de la Corte que señala que el autorizado en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio no puede formular posiciones. El 1390 bis 41 pues cambia ya a interrogatorio. Sin embargo, la finalidad de la prueba confesional es esa, ¿no? Es provocar una confesión y atendiendo a las reglas generales de esta prueba confesional, se sigue requiriendo un mandato expreso. La pregunta es si cree usted que esa jurisprudencia sea aún aplicable por analogía, teniendo en cuenta que se cambió las posiciones por el interrogatorio. Muy interesante su pregunta, pero tenemos que partir de que la jurisprudencia sigue vigente y es aplicable al oral mercantil. Su forma de desahogo es diferente, pero no deja de ser prueba de confesión. Y entonces, como prueba de confesión, independientemente de su diferencia en su tramitación, le hace aplicable la jurisprudencia. Muchas gracias. Para hacer. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Parece que son todas. Parece que son todas, doctor. Excelente. Pues muchísimas gracias, doctor. De verdad, muy enriquecedor lo que nos acaba de comentar. Dimos una mesa de estudio muy interesante. Muchas gracias por estar aquí en el capítulo de San Luis. Muchas gracias, un privilegio estar con ustedes y que sepan que siempre cuentan con su amigo y en alguna otra ocasión, con un poquito más de tiempo, ya podremos hacer algunas puntualizaciones adicionales dentro de lo que sea el área procesal, ya sea civil o mercantil, de lo poco que pueda saber su servidor. Por supuesto que le vamos a tomar la palabra y próximamente lo vamos a invitar otra vez. Alejandro, ¿quieres agregar algo? No, reiterarle nuevamente el agradecimiento, doctor, y pues desde luego que todos estarán muy interesados en exposiciones posteriores. Ya lo analizaremos, desde luego que con la disponibilidad de su agenda. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias y un gusto saludarlo nuevamente. Un abrazo. Gracias, Bueno, doctor. Gracias a gracias. todos los barristas, no barristas que nos acompañaron. Gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego, doctor. Gracias. Luego, bye. Gracias. Luis, Gracias a adiós. todos. Gracias. Saludos. Bye.